En esta ocasión estaremos trabajando con la noción de procesos aplicada desde las nociones, digamos, culturales eh, que inundan de cierta manera pues el pensamiento de la ciencia, el arte y la filosofía. Como hemos visto, la contemporaneidad posiblemente se pueda entender como desde esta visión central que posiblemente inunde cada una de las ramas posibles eh, del pensamiento contemporáneo. Y entonces iniciaremos esta revisión rápida respecto a estas ideas. Esta idea que de cierta manera pues creo yo es una idea transversal para estas formas de pensamiento que serían específicas, que son la ciencia, el arte y la filosofía contemporáneas. En pantalla veíamos el Blur Building de Diller Scofidio, este pabellón del año 2002, el cual, bueno, es resultado de las formas de pensamiento contemporáneos. ¿Cómo hemos llegado a esta idea de una arquitectura completamente amorfa, eh, transformable y transformada, que no tiene como tal una composición estática, sino es completamente móvil, transformable, digamos, que obedece completamente al contexto, etcétera? Bueno, pues justamente es una de las ideas que me parece representativas justamente alrededor de la noción de proceso. Se deja de pensar en el edificio como un edificio clásico, digamos, en el sentido de tener una tectonicidad, de estar anclado al sitio, de tener estas características pues de completamente fijas, como un objeto arquitectónico a la manera de la modernidad. Ya tampoco se piensa desde un punto de vista del lenguaje como en la posmodernidad, sino la noción central posiblemente sea la de procesos. Este pabellón a mí me resulta sumamente interesante porque considero que representa de cierta manera justamente esta idea de proceso, de la búsqueda del proceso aplicada a la arquitectura. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos aquí? Y justamente es lo que intentaremos desarrollar como en nuestra época postmoderna, finalmente el centro está colocado ahora, al parecer, pues en esta noción, como decíamos, transversal de la idea de proceso. Y para ello, pues, haremos una revisión, como decíamos, desde la ciencia, la filosofía y el arte de procesos. E iniciaremos desde la ciencia porque, pues, justamente ha sido quizá una de las formas más representativas de pensamiento en la que podemos detectar muy claramente el paso desde los objetos a su contexto más bien, y de los objetos estudiados en realidad en su contexto y en un proceso. Me parece que en ese sentido es que pues, se vuelve interesante esta noción. Revisaremos pues algunas ideas que están alrededor de esto. Eh, Vemos aquí una cita de William Blake, este artista, eh, quien planteaba justamente esta idea, ¿no? Que dice en español, Dios nos libre de la visión sencilla y del sueño de Newton, ¿no? De esta noción mecanicista, completamente calculable, digamos, de la vida y de la realidad, ¿no? Es esta visión sencilla, dice Blake, que es pues muy contraria o muy diferente, al menos, a el pensamiento contemporáneo en ese sentido. Y bueno, los investigadores respecto a estas nociones nos dicen que justamente este tipo de pensamiento viene dado desde las nociones relacionadas con el pensamiento ecológico. Posiblemente la ecología fue esta primera rama, junto con algunas ideas de la física, por supuesto, estas primeras ramas que comenzaron a estudiar justamente la noción de
los procesos aplicados a las relaciones. En realidad ya se dejó de estudiar los objetos en sí mismos para estudiar los objetos en su contexto, con las relaciones que se dan entre lo vivo y lo no vivo, o como lo dice Ernst Haeckel, quien es justamente uno de los teóricos primeros respecto a la idea de ecología, es la ciencia, pues esta es la ciencia de las relaciones entre el organismo y el mundo exterior. Se dejó de estudiar por ejemplo, a los seres vivos se dejó de estudiar de manera aislada, de manera abstracta, abstraída de su contexto, de su realidad, para comenzarlos a estudiar en su contexto. Una muestra sería, por ejemplo, el estudio de las aves, ¿no? Antes se estudiaba las aves de manera abstracta, de manera fuera de la realidad. Entonces se separaban sus partes, se estudiaba su pico, se estudiaban sus patas, se estudiaban sus colores, sus plumas, etc. Pero la ecología justamente comenzó a intentar relacionar, a ver que no era posible estudiar al ave fuera de su contexto. O sea, el ave está, y por supuesto todos los seres vivos, estamos condicionados siempre por el contexto. Las aves, por ejemplo, pues les crece el pico, se vuelve más curvo o más recto o más largo, o etcétera, dependiendo de su alimento, de lo que comen. Lo que se reproduce, la forma, digamos, de su reproducción, el número de su reproducción está dado, por supuesto, siempre por el contexto, por lo que está pasando en el contexto. Si hay más o menos alimento, si hay más o menos predadores, si hay más o menos eh, superficie o área en la que ellos puedan extenderse, pues, en la vida, en su territorio, digamos. Y entonces, bueno, eso determinará, por supuesto, la reproducción de las aves. Entonces, digamos, el gran descubrimiento de la ecología es pensar en que no es posible separar la realidad en partes, digamos. No es posible separar la realidad de su contexto. Siempre se tiene que estudiar todo en relación con lo que está alrededor de él. Y es justo entonces el estudio justamente de la ecología, ¿no? El pensar que lo vivo depende de los otros seres vivos, pero también depende, por supuesto, de lo que no está vivo. Veamos esta imagen que tenemos en pantalla, esta eh, ecosfera, que es un biotopo, un ecosistema en sí mismo. Vean cómo es una esfera de vidrio bastante gruesa en el que se ha colocado pues puede ser alguna planta semiacuática o acuática completamente, eh, con unos pequeños camarones, y en un medio que es por supuesto el acuático, ¿no? Entonces, eh, la planta depende de la luz del sol para crecer y del agua, por supuesto, que es el medio en el que viven, y de los camarones. Los camarones, una vez que mueren, o los desechos que desechan pues claramente los camarones, son alimento para la planta, así como el sol, ¿no? Los mismos camarones viven también de la misma planta, se alimentan de ella, de los restos de los otros camarones, de la luz del sol, etcétera, y se vuelve pues en ese sentido pues un ecosistema eh, interdependiente, pues no, los camarones viven de la planta vive de los camarones, de la luz del sol y del agua, y entonces bueno pues estos pueden estar ahí muchos años, muchas décadas incluso, pues coexistiendo simplemente, ¿no? En la vida, digamos. Por supuesto, los camarones nunca crecerán, el número de camarones nunca crecerá lo suficiente como para acabar con la planta, porque simplemente morirían, y la planta no crecerá tanto como para ocupar completamente el espacio. Están limitados, por supuesto, por el medio es lo que define lo que son y hasta dónde llegan, y en ese sentido, pues, es que podemos representar muy claramente la noción de ecología en un ecosistema tan pequeñito como ese.
No hemos mencionado aún a Fritjof Capra, que es un autor en el que un poco nos estamos basando. Este autor eh, es un físico quien hace una investigación respecto a lo vivo. Es pues una investigación un poco transdisciplinar en ese sentido. Este libro se llama La trama de la vida y lo que plantea Capra en esto, bueno, son algunos fundamentos respecto a lo vivo. Por supuesto, estudia los sistemas emergentes, las nociones de complejidad, de cómo de nuevo lo vivo y lo no vivo están interrelacionados, a veces dependen unos de otros. Y bueno, él plantea en este libro, por ejemplo, cómo es que eh, se piensan pues algunas nociones que pueden darnos algunas ideas al respecto de estas interrelaciones entre lo vivo y lo no vivo, que podría pensarse como, como las relaciones de la complejidad, de lo ecosistémico, etcétera. Vemos pues algunas nociones interrelacionadas. Es esta idea del metabolismo, por ejemplo, de cómo eh, los cuerpos están regulados siempre por el contexto y se autorregulan también. Pensemos, por ejemplo, en cómo, eh, no sé, nuestro cuerpo, el cuerpo de los humanos y pues de muchos seres vivos, se autorregulan justamente cuando tenemos frío, pues nuestro cuerpo empieza a generar calor y cuando tenemos calor sudamos claramente para refrescarnos y para bajar la temperatura de nuestro cuerpo. Estamos constantemente regulando, pues en ese sentido, la temperatura de nuestro cuerpo. Y eso claramente es una cuestión de autorregulación. El metabolismo como tal, pues es estos sistemas de autorregulación, ¿no? De los seres vivos que permiten, bueno, que la vida continúe. Hay algunas otras nociones relacionadas como la entropía, ¿no? Esta idea de que se usa en la física y en las matemáticas respecto a el gasto energético, de cómo cuando, por ejemplo, se genera electricidad, pues siempre hay un gasto energético que se disipa a través del calor, ¿no? O como todo, la estructura de todo tiende constantemente al caos y a la desestructuración. Eh, la interacción es otra de estas nociones en la cual, como decíamos, por ejemplo, los seres vivos constantemente están interactuando entre ellos y además con el contexto. La noción de adaptación, la noción de retroalimentación, de autorregulación, de autoorganización, son ideas pues muy cercanas justamente a estas nociones de los sistemas emergentes, de la complejidad, eh, del metabolismo, de lo vivo, de los ecosistemas y demás. Estas ideas pues están relacionadas justamente con la noción de sistemas abiertos. Eh, Acá podemos pensar en los distintos sistemas. Los sistemas son estas nociones de elementos que están en interacción unos con otros y que de esta interacción se genera un orden a partir de la interacción de los elementos entre sí. Y bueno, hay sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas eh, vivos, informáticos, artificiales, naturales y demás, que, bueno, se pueden entender como estos elementos en interrelación, interactuando, adaptándose, retroalimentándose, autorregulándose, autoorganizándose, todas estas ideas que vimos previamente. Eh, Estos sistemas abiertos son emergentes. Con esto quiere decir bueno, perdón, no hablé sobre los sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas cerrados son estos sistemas eh, que, eh, que están, que están, que no están en interacción, y los sistemas abiertos son estos sistemas adaptativos que están interactuando.
Los sistemas emergentes se refieren a la aparición de orden a partir del desorden. Eh, Como decíamos, bueno, se ha estudiado cómo justamente la entropía es la tendencia de todo hacia el desorden, este, y cómo la emergencia justamente es el estudio de los sistemas que están autorregulándose y que se están generando entre sí cada vez más orden, que es una cuestión justamente contraria a la noción de entropía. Es muy interesante en ese sentido, pues, cómo la emergencia son estos elementos que se autorregulan, se autoconforman y se genera, pues, orden a partir del desorden. Se ha estudiado, por ejemplo, cómo la posibilidad de que exista vida en la Tierra es prácticamente imposible. Sin embargo, la vida constantemente se está autorregenerando en la Tierra, ¿no? Existe pues este orden a partir del desorden, a partir de la estructuración. Eh, Estos sistemas, pues, decíamos, son autoorganizados, ¿no? La emergencia tiene como trasfondo la noción de la autoorganización, la idea de que estos elementos se autoorganizan, como por ejemplo la forma en que la vida se regula y se construye a partir de la nada, por ejemplo, ¿no? Esta idea de lo autopoético es el estudio, se han hecho estudios tanto físicos como matemáticos respecto a la organización, por ejemplo, de las células para formar una planta o para formar un animal, como un embrión sabe que debe conformar, por ejemplo, un embrión de caballo o de lo que sea, ¿no? ¿Cómo saben las células que deben conformar eh, tales partes, tales tejidos, o tales órganos, o un ser vivo en su totalidad, ¿no? Entonces, es justamente esta noción de la autopoiesis, de la autoorganización autoestructurante, ¿no? Se habla también de las estructuras disipativas, la no linealidad, la lejanía del equilibrio, los hiperciclos, los bucles de retroalimentación, que son también llamados ciclos catalíticos, que son, por ejemplo, estas nociones de la alimentación y del uso de la energía a partir de los seres vivos. Bueno, todos estos son elementos, de nuevo, que están relacionados con estas nociones de los sistemas emergentes, de la autoorganización, de la autorregulación, de la retroalimentación, de lo vivo con lo no vivo. Pues hay justamente una relación de todos los seres vivos con lo que no está vivo, pero también de lo no vivo con lo vivo, ¿eh? Eso también nunca se nos debe olvidar que todo lo no vivo, eh, todos los elementos abióticos, como se llama en ecología, eh, están de todas maneras interrelacionados e interactuando siempre con lo vivo, con los elementos bióticos, como lo conocería la ecología. Bueno, acá una cita de Fritjof Capra. Dice, sabemos hoy que la mayoría de los organismos no solo son miembros de comunidades ecológicas, sino que también complejos ecosistemas en sí mismos. Queda claro y sabemos que nosotros eh, somos, somos ecosistemas para otros organismos que viven en nosotros, ya sea virus, bacterias. Se sabe, por ejemplo, que nuestro sistema digestivo ha evolucionado a lo largo de los siglos y de los milenios, aceptando ciertas bacterias que nos ayudan a descomponer alimentos. En realidad somos un ecosistema porque dentro de nosotros viven muchísimas, millones de bacterias. Además de esto, incluso se ha hablado de cómo incluso las células en sí mismas parecieran ser organismos en sí mismos, ¿no? Y entonces, pues nuestros tejidos, nuestros órganos, todos son conjuntos eh, eh, de pequeñas partes que están interactuando. Entonces, bueno, somos todos los seres vivos, somos complejos ecosistemas en sí mismos. Dice también Capra, a lo largo de miles de millones de años de evolución, múltiples especies han ido tejiendo comunidades tan estrechas que el sistema se asemeja a un enorme multicriatural organismo, ¿no? La ecología, esta idea incluso de Pangea,
de pensar que en la Tierra como un ser vivo en sí mismo, que está lleno de seres vivos, que a su vez están llenos de seres vivos por dentro, ¿no? Esta noción de lo vivo y de lo no vivo como un elemento retroalimentado, como un sistema complejo, emergente, abierto, autoorganizado, que interactúa unos con otros. Por ello es que se piensa ahora en todos los organismos en su contexto. No se pueden estudiar los organismos de manera aislada, nunca se pueden estudiar los objetos de manera aislada, siempre se tienen que relacionar de manera clara, de manera como sistemática, digamos, con su contexto. El contexto como tal es importantísimo ahora. Bueno, y ahora rápidamente solamente algunas ideas relacionadas con los estudios científicos alrededor de estas nociones de sistemas y de complejidad. Por ejemplo, la noción de cibernética de Norbert Wiener de 1948, dice acá abajo, por ejemplo, hay una cita otra vez de Capra, dice Gregory Bateson, que la cibernética es la rama de las matemáticas que se encarga de los problemas de control, recursividad e información. Bueno, muchas veces pensamos en la cibernética siempre desde los sistemas informáticos, los robots, las máquinas, pero en realidad lo cibernético es lo que está en interrelación con su contexto, que tiene retroalimentación simplemente. Y lo más sencillo sería pensar, por ejemplo, en una plancha incluso, ¿no? Una plancha uno lo conecta a la electricidad y bueno, en la plancha tiene un termostato que funciona que cuando se calienta lo suficiente se apaga para que no se funda y pueda tener, digamos, cierta temperatura. Cuando se enfría lo suficiente, se prende otra vez, ¿no? Es un sistema autorregulado que está en relación con el contexto, claramente, ¿no? Entre más se calienta, llega un punto, se calienta y se apaga y se enfría lo suficiente y se vuelve a encender. Es lo más básico, ¿no? En ese sentido de la cibernética, pues. Y bueno, de nuevo, siempre pensamos en la cibernética como máquinas. Pero bueno, la cibernética tiene tres formas de entenderse. Hay una cibernética artificial, que podría ser justamente esta idea de las máquinas, de máquinas aquí, por ejemplo, robóticas que construyen autos, que claramente miden, cuantifican las partes, los tiempos, etcétera, y bueno, claramente están en relación pues con lo suministrado y lo que sale de ahí. Y entonces, bueno, es una justamente de las primeras, la primera categoría, digamos, de las nociones cibernéticas. La segunda categoría de los sistemas cibernéticos son los sistemas sociales. Claramente las relaciones interpersonales, las relaciones entre las personas, los grupos sociales, las clases sociales, la política, etcétera. Todas estas son justamente sistemas que se autorregulan, ¿no? Claramente se han inventado, se han desarrollado en sí mismos sistemas cibernéticos de autocontrol, como podrían ser las elecciones, eh, si lo pensamos a un nivel social o como vemos aquí, justamente una manifestación, etcétera. Todos estos son elementos que permiten que un sistema cibernético social se autorregule y bueno, a través de ciertas reglas que se ha impuesto, pero siempre está en relación con el contexto, en este sentido con el contexto social, económico, político y demás. Y bueno, hablamos de los sistemas cibernéticos artificiales, los sociales y por último quedan los sistemas cibernéticos naturales. Ya hablamos un poco de ellos respecto a la noción de cómo todo lo vivo está siempre en relación de retroalimentación con su contexto. Otra idea claramente relacionada con las nociones de los sistemas emergentes y complejidad es la noción de evolución. Claramente se habla también a nivel natural, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de la idea de evolución eh, desde la naturaleza, de cómo algunas especies han evolucionado desde otras.
Aquí dice Norbert Wiener, no somos materia perdurable, sino pautas que se perpetúan a sí mismas, dice él. Y esta noción de evolución, aunque inicia desde un punto de vista, digamos, científico más cercano a la biología, se ha aplicado a muchas ideas. Por ejemplo, la evolución de los lenguajes, de las lenguas, ¿no? Cómo vienen a partir de algunas raíces comunes y cómo han ido evolucionando, moviéndose a lo largo del territorio y transformándose a lo largo de los siglos. Asimismo, se ha aplicado también a la arquitectura. Este es un gráfico de Charles Jencks, teórico de la arquitectura postmoderna, quien justamente planteaba que también aplicar estas nociones de la evolución a los estilos arquitectónicos, por ejemplo. Y entonces construye este gráfico que es muy famoso, en el que intenta explicar de cierta manera cierta evolución de los estilos arquitectónicos y de la arquitectura a lo largo de los décadas, y cómo se puede pensar que hay una cierta línea evolutiva de las ideas de arquitectura. Hay muchas ramas de estudio de los sistemas emergentes y complejidad. Uno de ellos es esta noción de topología, que estudia de manera geométrica, es la geometría, el estudio de la geometría de las formas en transformación. Por ejemplo, el estudio, pues claramente se podría aplicar a las nubes, a los flujos de agua, al movimiento de gases en algún pasando por algún tubo o algún envase, etcétera, ¿no? Entonces, cómo se da la transformación de una forma a otra, digamos, no es una geometría estática como la que estábamos acostumbrados a pensar desde el punto de vista de la geometría cartesiana, por ejemplo, en la que simplemente se colocan puntos en el espacio y nos permite describir cómo es un objeto. En el caso de la topología, en realidad es un proceso en transformación. Yo creo que no puede quedar más clara la noción de proceso más que en estas ideas, ¿no? Como todo lo que estamos planteando, justamente no estudiamos a un objeto fijo en un mundo ideal, sino en realidad lo que estamos estudiando no solo es los objetos en un contexto, que dependen completamente del contexto y están interrelacionados con su contexto, no se explican sin su contexto, pero además de eso son objetos que están constantemente en transformación. Bueno, aquí una cita de Maldonado y Gómez Cruz, son investigadores latinoamericanos. Dice: la complejidad es la obra del tiempo. Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. En el marco de la termodinámica del no equilibrio, la vida es la respuesta que el universo inventa para resolver el reto de la entropía. Cualquiera que sea el orden existente, este siempre inevitablemente se romperá para, a partir del desequilibrio, constituir un equilibrio de mayor complejidad. Hablábamos de la topografía y ahora hablamos de la geometría fractal, ambas geometrías que tienen que ver más con la transformación de los elementos. Si bien la topología estudia las formas en proceso, la geometría fractal lo que estudia son la escala de medición. Si bien para la geometría euclidiana cartesiana no importa la transformación ni la escala, porque digamos es una cuestión ideal que no tiene que ver con el observador. En realidad, para la geometría fractal completamente depende del punto de vista, o sea, es una geometría que se puede entender como subjetiva. Depende completamente del punto de vista del observador. ¿Dónde está parado el observador? ¿Qué es lo que está viendo? Dependerá justamente pues de quién lo observa y dónde lo observa. La geometría fractal se ha estudiado que si se graficaran los fenómenos de interacción, ya sean naturales, por ejemplo, justamente se tienden a regular de una manera, esta graficación tendería a ciertas ideas de geometría fractal. Se generan lo que se llaman espacios fase, que son la manera de representar sistemas dinámicos. Consiste en la construcción de un espacio que tiene tantas dimensiones como el número de variables necesarias
para especificar el estado del sistema original. Cada eje coordenado de este espacio representa una de las variables que componen el sistema. Y por ello cuando se grafican, se empiezan a ordenar y a estructurar a través de lo que se llaman, este espacio-fase se empieza a estructurar a través de lo que se llaman atractores periódicos, atractores puntuales o atractores extraños. Son conjuntos, dice, a los que convergen las soluciones de los sistemas dinámicos. O sea, cuando se empiezan a graficar los procesos que están detrás de las relaciones de la complejidad y de los sistemas emergentes, se empieza a descubrir que esta geometría que se empieza a generar justamente se describe a través de lo que se llama espacio-fase, que es justamente estas formas de representación de un sistema dinámico, y se empiezan a generar, empiezan a resultar por alguna razón estos atractores que son formas geométricas fractales que se han dado en organizar como atractores periódicos puntuales o extraños. El que estuviera interesado en ello, bueno, lo invito justamente a profundizar justamente en estas nociones de la geometría fractal. Bueno, y más ideas alrededor del estudio científico de los sistemas emergentes y complejidad. Está la noción de la teoría de la información, por ejemplo, de Claude Shannon de 1948, este investigador que comienza a estudiar justamente la graficación, la forma más eficiente de poder transmitir información. Recuerden que a partir pues de los inventos de las telecomunicaciones, desde el telégrafo en adelante, se empieza a estudiar cómo eficientar las formas de poder transmitir información de una manera más eficiente, y para ello se hacen estudios matemáticos. Bueno, y entonces Claude Shannon plantea justamente en esta teoría de la información, dice: el efecto del ruido en el canal y los ahorros posibles debido a la estructura estadística del mensaje original y debido a la naturaleza de los destinos finales de la información. El problema fundamental de la comunicación es que al reproducir en un punto, ya sea exactamente o aproximadamente un mensaje seleccionado en otro punto, o sea, la forma de transmitir información de una manera más eficiente es justamente lo que estudia la teoría de la información. Todos estos estudios, por ejemplo, son muy interesantes porque están de cierta manera interrelacionados y han permitido el desarrollo de herramientas físicas y matemáticas que permiten analizar los sistemas complejos, los sistemas de grandes elementos, de grandes sistemas, de grandes conjuntos de elementos. Por otro lado está justamente la noción de la teoría de juegos de 1944 de John von Neumann y Morgenstern, los cuales, bueno, es un área de la matemática que utiliza modelos para estudiar las interacciones en estructuras formalizadas de incentivos. Las relaciones, por ejemplo, entre las personas. Como un juego, al realizar un juego, cada uno de los jugadores quiere ganar. Y se hacen estudios matemáticos justamente para estudiar las interrelaciones entre los distintos jugadores. Por otro lado está la teoría de grafos, la teoría de redes, que es el área de las matemáticas y las ciencias de la computación que estudia las propiedades de los grafos, que es esta optimización de recorridos, de los procesos, de los flujos, los algoritmos de búsquedas, etc., ¿no? Es el estudio de las redes como tal, ¿no? Cómo interactúan las redes y cómo se pueden optimizar. Por ejemplo, se hace el estudio para llegar a algún sitio de la manera más eficientemente posible, ¿no? Y entonces justamente se hace a través de esta teoría de grafos, de esta teoría de redes, que fue propuesta desde Euler en 1736 y después desarrollada por Kirchhoff en 1847. Es bastante antigua en ese sentido. Bueno, por otro lado, la teoría de las catástrofes de René Thom de 1968, los cuales pues finalmente son modelos matemáticos capaces de ser aplicados al estudio de cualquier sistema dinámico y de cualquier proceso evolutivo y de explicar cómo se producen cambios bruscos en sistemas aparentemente estables. Es la propensión de los sistemas estructuralmente estables a manifestar discontinuidad, divergencia e histéresis, ¿no? Un sistema que aparentemente es estable, al que se le van introduciendo pequeños cambios
en algún momento se genera lo que se llama una catástrofe, un cambio grandísimo de un estado a otro, un cambio de estado simplemente, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que el agua cambia de estado, por ejemplo, de sólida de líquido a vapor o de líquido a congelación, al punto de congelación, de líquido sólido, ¿no? Hay ligeros cambios en la estructura hasta que en algún momento se transforma el estado. Es un estado, un cambio de fase se le llama. Por otro lado, la teoría del caos de 1963 de Poincaré y Edward Lorenz, que es una rama de las matemáticas, la física y otras ciencias que trata ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos muy sensibles a las variaciones de las condiciones iniciales, imposibilitando su predicción a largo plazo. Por ejemplo, la idea de por qué es el momento en que no se puede predecir cuándo va a temblar, o cuándo va a hacer la erupción un volcán, o en qué punto caerá un rayo, un trueno. Justamente porque depende muchísimo de los estados iniciales de los sistemas y está de cierta manera muy relacionado con la noción de las catástrofes, ¿no? Cómo en algún momento pasa de un estado a otro. Y bueno, dice que son estos sistemas dinámicos que son muy, muy sensibles a las variaciones, las condiciones iniciales, ¿no? Algo que parece que puede ir de cierta manera paralelo, si hay cambios en el desarrollo a lo largo del tiempo, se irán transformando de distintas maneras. Bueno, por último, algunas ideas finales respecto a esta aplicación de las nociones de las ciencias de procesos, de esta noción de procesos aplicado a las ciencias, que se puede entender como los sistemas complejos, como los sistemas emergentes, el pensamiento de lo complejo, del ecosistémico y demás, ¿no? Dice Fritjof Capra en este libro del que hablábamos, de la trama de la vida, cómo se ha ido se ha ido utilizando algunas otras nociones como la noción de autopoiesis, ¿no? Cómo la materia se va autoconformando, se va autoorganizando. Se ha venido pasando, dice, de un modelo científico desde la noción de fundamentos, ¿no? En el que el conocimiento, por ejemplo, se pensaba a través de bases a las cuales se le iban agregando otros elementos, dice él, y ahora ya no se piensa, por ejemplo, en el conocimiento en base a fundamentos, ¿no? Sino en realidad se piensa ahora en el conocimiento a través de redes, ¿no? Eh, se conectan ideas y se van interrelacionando, se van entrelazando, ¿no? Entonces, por ello, se ha cambiado el pensamiento desde lo lineal y se ha pasado ahora a un pensamiento no lineal. Esencialmente es estas ideas, ¿no? Que se han venido desarrollando justamente desde algo que pareciera que puede ser predecible con el tiempo, ¿no? A algo que simplemente es impredecible, que es no lineal, ¿no? Este, Como lo decíamos, se ha dejado de lado la idea del análisis para más bien pensar ahora en la noción de síntesis. Se ha dejado de pensar en los objetos o en los seres vivos desde un mundo ideal, abstracto, y que se pueden separar sus partes para poderlo entender. Ahora se piensa más bien en la síntesis, en cómo pensarlo todo de una manera global, ¿no? De una manera holística. Y entonces dice Capra, pues se ha abandonado un poco esta noción del reduccionismo para abrazar más bien lo completo, abrazar lo que se llama el holismo, ¿no? O sea, la completud, digamos, pensar, como decíamos, pues los seres en su contexto, los objetos en sus interrelaciones, ¿no? Pero de una manera compleja, de una manera abierta, sistemática. Se ha un poco abandonado la razón para abrazar ahora también las nociones de intuición, ¿no? Se ha dejado a un lado un poco estas ideas de lo ideal, y para abrazar realmente lo real, lo que, y cómo, y esto posiblemente esté más relacionado con nosotros
podemos entender cómo se ha venido aceptando cada vez más que hay otras formas de conocimiento, ¿no? Más allá de la razón, ¿no? Por ejemplo, los efectos artísticos. ¿Cómo somos capaces de ver un cuadro, de contemplar, de escuchar música que nos transforma? No sabemos en qué nivel o no sabemos cómo, pero sabemos que es un conocimiento que ha sido transmitido de manera intuitiva. Por ello, se ha un poco abandonado la noción de planificación, ¿no? Algo que pueda ser completamente razonado, estructurado, ¿no? Por ejemplo, la ciudad, ¿no? Se ha ido abandonando de cierta manera las nociones de planificación y de planeación como algo completamente racional para más bien ir abrazando las nociones de improvisación, ¿no? De aceptar la realidad como es y más bien fluir con ella, ¿no? Poder adaptar los sucesos a través de la improvisación. Por último, pues esta idea de la razón daba por resultado estas ciertas ideas de armonía, ¿no? De cómo todo tenía que estar en su lugar. Es una noción completamente racional. Y más bien hemos abandonado estas nociones de armonía para más bien abrazar las nociones de complejidad. También nos dice Capra, bueno, hemos abandonado la dominación para abrazar la asociación. Hemos ido abandonando la competencia para más bien pensar en la cooperación. Y también hemos abandonado de cierta manera la expansión para más bien acercarse a las nociones de conservación. Desarrollaremos ahora algunas ideas cercanas a las nociones filosóficas, como esta noción de procesos ha abrazado también no solo la ciencia, sino como hemos visto, pues la filosofía y también el arte. Hablamos un poco de estas ideas inundando las humanidades, la filosofía, el pensamiento, la historia de las ideas. De manera de introducción, hablaremos de este libro de Manuel de Landa, que es un estudio histórico en el cual, a diferencia de la historia pensada desde los sucesos humanos, solamente contada desde el hombre, Manuel de Landa en este libro habla de 1000 años de historia no lineal, dice él, en el cual no habla justamente del hombre y no pone al hombre como el centro de todo, sino habla desde la energía, por ejemplo, cómo ha habido cambios del uso de la energía desde hace 1000 años, por ejemplo, ¿no? Cómo los materiales se han venido transformando, etcétera. Entonces, es un enfoque completamente diferente a las nociones de una historia completamente antropocéntrica, centrada en lo humano, para abrazar más bien las nociones de procesos, pero desde la historia. Otro libro y otros autores muy interesantes que se han aproximado mucho y han intentado de cierta manera construir desde las nociones de complejidad de sistemas, de procesos aplicados al pensamiento, al conocimiento y demás, han sido Gilles Deleuze y Félix Guattari, quienes en este libro que se llama Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, intentan aplicar justamente estas ideas a varias nociones, por ejemplo el devenir, el rizoma y algunas otras ideas que justamente plantean cómo ha habido un cambio de pensamiento cercano, mucho más cercano a las nociones de procesos aplicadas decíamos, a la historia de las ideas. En este libro desarrollan justamente la famosa noción de rizoma. Y bueno, leamos un poco la descripción que ellos hacen justamente de la noción de rizoma. Dicen, resumamos los caracteres principales de un rizoma. A diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera. Cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza. El rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados de no signos. El rizoma no se deja reducir ni a lo uno ni a lo múltiple. No tiene ni principio ni fin. Siempre tiene un medio por el que crece y desborda. Constituye multiplicidades lineales de n dimensiones sin sujeto ni objeto. Una multiplicidad de este tipo no varía sus dimensiones sin cambiar su propia naturaleza y metamorfosearse. Contrariamente a una estructura que se define por un conjunto de puntos y de posiciones, de relaciones binarias entre estos puntos y de relaciones biunívocas,
entre esas posiciones. El rizoma solo está hecho de líneas de segmentalidad, de estratificación, como dimensiones, pero también línea de fuga o de desterritorialización como dimensión máxima según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea al cambiar de naturaleza. Contrariamente a los sistemas centrados, incluso policentrados, de comunicación jerárquica y de uniones preestablecidas, el rizoma es un sistema acentrado, no jerárquico y no significante, sin general, sin memoria organizadora o autómata central, definido únicamente por una circulación de estados. Bueno, parece claro, ¿no? Como justamente lo que intentan es una aproximación desde el mundo de las ideas, desde cómo se puede pensar, por ejemplo, una aproximación al conocimiento a través de justamente la aproximación a sistemas, a complejidad. Intentan integrar estas nociones de complejidad a la forma del pensamiento contemporáneo. Bueno, justamente dentro de este panorama de pensamiento de procesos aplicada a la filosofía, podemos encontrar también justo de Gilles Deleuze, de esta pareja que acabamos de hablar, construye pues varias nociones metafóricas que creo que pueden ser muy útiles a intentar aplicarse a las nociones del pensamiento contemporáneo, de la arquitectura, del arte y demás. Este ha sido un libro bastante influyente de Folk, que habla sobre el doblez y justamente él lo piensa metafóricamente desde el doblez de los materiales, dice, pero también del alma o del espíritu. Eh, eh, Leamos un poco la cita que plantea aquí, que es un poco el inicio del libro. Dice, habla sobre Leibniz y el estudio del arte barroco y plantea aquí en esta cita que dice que el barroco diferencia sus dobleces de dos maneras, moviéndose a lo largo de dos infinidades, como si la infinidad estuviera compuesta de dos etapas o pisos, la meseta de la materia y los dobleces en el alma o en el espíritu. Un laberinto, dice, es dicho etimológicamente que es múltiple a causa de que contiene muchos dobleces. Lo múltiple no es únicamente lo que tiene muchas partes, dice, sino también lo que es doblado de muchas maneras. Bueno, esto claramente ha sido influyente, muy influyente, como las figuras metafóricas previas, como hemos dicho respecto al rizoma, por ejemplo, que han introducido nuevas nociones que han permitido, bueno, mientras ellos están hablando, digamos, metafóricamente de las aplicaciones desde el mundo del conocimiento, de cómo el conocimiento se despliega en el mundo, incluso de cierto pensamiento postmetafísico y demás, ello ha sido, pues, de cierta manera influyente en el mundo de la arquitectura y del diseño a través del pensamiento, justamente de la complejidad aplicada a las formas geométricas, a través como ya lo hemos dicho, de la topología, de los fractales y demás relaciones. Aquí se está hablando desde la filosofía, pero han sido metáforas muy aplicadas y muy utilizadas para la arquitectura y el diseño también. Otro autor tremendamente influyente para el pensamiento de la arquitectura contemporánea ha sido Peter Sloterdijk, quien en esta serie de libros, Esferas, que son 3 libros, Esferas 1, 2 y 3, eh, plantea justamente también el estudio de la vida y del conocimiento contemporáneo, pero utilizando lo que él llama esferas, desde las grandes esferas, que es el libro 1, hasta las microesferas, que es el libro tercero, en el que habla ya de espumas y otras metáforas, insisto, que han venido aplicándose de manera consistente en la arquitectura contemporánea. Bueno, aquí pongo una cita. Por supuesto, todas estas son algunas ideas simplemente introductorias, como de presentación. Claramente, pues al que le interese profundizar, pues tendrá que revisar con mucho mayor detalle
las ideas desarrolladas en los libros. Bueno, leo la cita. Dice, por eso tiene hoy más sentido que nunca la indagación de nuestro dónde, puesto que se dirige al lugar que los hombres crean, para tener un sitio donde poder existir como quienes realmente son. Ese lugar recibe aquí el nombre de esfera, en recuerdo de una antigua y venerable tradición. La esfera es la redondez con espesor interior, abierta y repartida, que habitan los seres humanos en la medida en que consiguen convertirse en tales. Como habitar significa siempre ya formar esferas, tanto en lo pequeño como en lo grande, los seres humanos son los seres que erigen mundos redondos y cuya mirada se mueve dentro de horizontes. Vivir en esferas significa generar la dimensión que pueda contener seres humanos. Esferas son creaciones espaciales, sistémico-inmunológicamente efectivas para seres estáticos en los que opera el exterior. Por otro lado, tenemos a Bruno Latour, quien ha sido también un filósofo tremendamente influyente para los estudios de sociología, de antropología, eh, bueno, de sociología, esta se llama sociología simétrica, en el que se hace un estudio de lo social, ya no, dice él, como algo dado, algo que ya había sido construido de antemano y que sabemos que es. Él pone en crisis esta noción, bueno, claramente con otros autores, en este libro de Reensamblar lo Social, él pone en crisis la noción de lo social, la noción de lo humano incluso, en el que se plantea la sociedad, sí, pero en interrelación con lo no vivo. O sea, se habla de lo vivo y de lo no vivo como categorías igualmente válidas que tienen interrelación incluso a un nivel de estructuras sociales. Aquí la cita que planteo es de otro texto suyo, de otro libro que se llama Nunca fuimos modernos, ensayo de antropología simétrica, pero que de cierta manera tiene relación y me parece que explica de cierta manera, de una manera muy sintética, lo que intenta estructurar también en Reensamblar lo Social o en otros textos como Políticas de la Naturaleza, etcétera. Tiene él muchos libros influyentes. Bueno, aquí leemos rápidamente la cita. Dice, a menudo se define la modernidad por el humanismo, ya sea para saludar el nacimiento del hombre o para anunciar su muerte. Pero este mismo hábito es moderno por ser asimétrico. Olvida el nacimiento conjunto de la no humanidad, el de las cosas, o los objetos, o los animales, y aquel no menos extraño, de un Dios tachado, fuera de juego. La modernidad viene de la creación conjunta de los tres. Bueno, justamente en este pensamiento de antropología simétrica o de sociología simétrica, esencialmente lo que se intenta desarrollar es pensar en cómo lo social, lo humano, está siempre también en interrelación con lo no vivo, con los derechos de los animales y de la naturaleza. Este, todo lo vivo tiene pues una estructura social, pero también, dice él, está en interrelación con lo no vivo. Claramente se acerca a estas nociones de lo ecológico, de lo ecosistémico, pero aplicado a las nociones de lo social. Por último, y en este panorama del pensamiento contemporáneo, me gustaría hablar de Rosy Braidotti y su libro Lo posthumano, en el cual ella describe otra vez, una vez más, el planteamiento de lo humano, pero siempre en interrelación justa con los ecosistemas que habitamos. O sea, el hombre no está por encima de la naturaleza, sino simplemente se intenta colocar al hombre en su justa escala ecosistémica. En ese sentido, pues, deberíamos pensar en una cultura, en una civilización posthumana, postantropocéntrica, en el que se deje de lado lo humano, el humanismo, y se estudie más bien las relaciones de lo humano con lo vivo y con lo no vivo, con toda la otredad. En ese sentido, Braidotti plantea un panorama en el cual se apoya del feminismo como una de las muchas ramas críticas contemporáneas que puede plantear un panorama crítico, un panorama en el cual se replanteen
lo dado, lo que creemos que es de cierta manera, para poder justamente abrazar un pensamiento que nos ayude a proyectarnos como humanos y como civilización hacia el futuro, en una propuesta mucho más equilibrada, en el que el hombre no está por encima de la otredad, por encima de lo que no es humano. Y finalmente nos correspondería hablar de cómo los procesos han inundado también el pensamiento artístico. Desarrollamos esta idea. Desde Marcel Duchamp, quien a principios del siglo XX inició con algunas propuestas tremendamente radicales en el que intentaba construir, más bien destruir y al mismo tiempo cuestionarse sobre qué puede ser arte, qué puede ser más allá de un objeto artístico, qué puede ser arte. Y con esto me refiero a no pensar necesariamente en lo construido por la mano del artista, sino en la introducción del azar, de lo absurdo, del tiempo, del espacio, de las interrelaciones del objeto artístico con su contexto y con su medio, un poco lo mismo que hemos venido desarrollando. Por eso es que se puede hablar de un arte de procesos. Veamos, por ejemplo, esta pieza que se llama Élevage de Poussière de Marcel Duchamp, de 1920, en el cual deja por algún tiempo, algunos meses o años, una pieza guardada al que permite que se llene de polvo. Justamente intenta posiblemente describir el paso del tiempo a través bueno, que va, digamos, de cierta manera generando un cierto orden, en el cual claramente él no participa. Él simplemente es un espectador más, ¿no? Del paso del tiempo, y de cómo el tiempo va generando de cierta manera la pieza. La pieza en sí es el registro del paso del tiempo, y él claramente no construye prácticamente nada con sus manos, ¿no? Él registra nada más el paso del tiempo sobre una pieza artística. Vemos en estas piezas pues una aproximación diferente. El arte ya no tiene que ser construido con las manos, sino con el pensamiento. Y lo que registran esencialmente son procesos. La pieza final no es tanto un objeto construido con las manos, decíamos, sino más bien un registro de procesos. Veamos, por ejemplo, esta pieza de 1967 de Walter Marchetti, quien registra los movimientos de una mosca en una ventana, ¿no? De las 8 de la mañana a las 7 de la noche a través de durante un día de mayo, dice, ¿no? Entonces lo que va haciendo... Bien, y lo que hace pues simplemente es registrar, decíamos, el paso del tiempo en una ventana, ¿no? Y cómo esta mosca se fue moviendo y cómo él va registrando el paso, los movimientos de la mosca en el tiempo. Claramente no está creando algo con sus manos en el sentido convencional del término, no está construyendo una escultura con mármol y con sus manos tallándola, o no está pintando con pintura un cuadro de una manera clásica, sino el arte se va transformando a más bien empezar a describir los procesos en el tiempo. Este arte que se ha dado en llamar conceptual describe pues más bien los procesos sí registrados, pero en realidad está registrando conceptos, por eso se llama arte conceptual, en el que claramente la intención es destruir los objetos. Ya no se construyen objetos que son piezas artísticas, y el centro del trabajo deja de estar en los objetos, en el objeto final, en esta pieza artística, sino en realidad se empiezan, decíamos, a describir como tal procesos, conceptos, ideas, y como tal se destruye esta noción de objeto. Veamos esta pieza de Lawrence Weiner. Él plantea en 1969 una serie de tarjetas
que distribuye en una galería de arte y como tal la pieza artística no está colgado en los muros de la exposición, sino de cierta manera representada por estas pequeñas tarjetas. Y en estas tarjetas Weiner solamente coloca estos textos, que dice, uno de ellos dice, el artista puede construir la pieza. El segundo dice, la pieza se puede fabricar. La pieza no necesita ser construida. Como todo lo anterior es indistinto e igualmente coherente con la intención del artista, la elección de su condición reside en el receptor en el momento de la recepción. La pieza, pues, en ese sentido, comienza a desintegrarse. Se registra más bien el proceso. El objeto ya no es importante, como veíamos cuando hablábamos de ciencia. El objeto tiende a ser menos importante y lo más importante ahora es el contexto y la interrelación del objeto con el contexto. Y si queremos ver piezas dependientes completamente del contexto, pues podemos revisar claramente estas tres mamparas de Robert Rauschenberg de 1951 que se llaman pintura blanca. Estos tres paneles en realidad pues son solamente unos grandes paneles pintados de blanco. Dirán ustedes, bueno, ¿qué chiste tiene con pintar de blanco unas pinturas simplemente? Bueno, es que en realidad la pieza no está en el objeto, sino la pieza es todo lo que está alrededor de ellos. Por ejemplo, la gente moviéndose en la galería contra los cuadros blancos, las sombras arrojadas por la gente moviéndose, el paso y el movimiento de la gente frente a los cuadros, las sombras, la cantidad de luz reflejada, los brillos, el sonido, la gente hablando, platicando, ese es el cuadro. En realidad, por lo tanto, la pieza intenta desintegrarse, desaparecer, perderse en el contexto, porque el central está afuera de la pieza. Dice el mismo Rauschenberg, estos lienzos funcionan como tabula rasa o espejos del entorno que registran en su superficie las distintas condiciones lumínicas y las sombras proyectadas en ellos por los espectadores o los intérpretes. Bueno, ya previamente hemos hablado de esta pieza de Guy Debord, la Villeneuve ilustración de l'hypothèse de plaque tournante en psicogeografía, que es, decíamos, esta representación de las de ciertas zonas de París de las cuales a través, pues él conoce a través del metro, se sube al metro, son estas flechas rojas, por lo tanto deja de percibir la ciudad. Una vez que él camina por la ciudad, bueno, se registra como tal el paso por la ciudad. Esa sí queda registrada en planta como un mapa, ¿no? Y entonces, bueno, justamente lo que está registrando es su movimiento a través de París. Y si hablamos de procesos en el arte, justamente esta pieza me parece muy representativa en ese sentido. Esta es de Richard Long de 1967, A Line Made by Walking, una línea hecha al caminar, en el cual él lo único que hace es caminar en línea recta por un campo. Y la fotografía claramente no es la pieza artística, la fotografía solamente es el registro de el suceso de que el artista caminó en línea recta en 1967 por este campo. O sea, en realidad el suceso de haber caminado es la pieza artística. Es este proceso de haber caminado. Y como tal, la fotografía simplemente registra el evento. Pero la fotografía no es la pieza de arte. Ya no existe la pieza de arte. La pieza de arte es haber caminado, registrar ese proceso. Y en ese sentido, pues es que la pieza se convierte en una representación de procesos y una representación del paso del tiempo, de un suceso que, por supuesto, con la primera lluvia o con el viento o con el tiempo, se borrará inmediatamente. Y acá, con la mayor cantidad de abstracción, digamos, podemos ver esta pieza de Yoko Ono del 61-62, que es una serie que se llaman Instruction Paintings. Esta se llama Smoke Painting. Y ella le pide, bueno, leemos el texto, dice, Ono prescindió de las pinturas físicas
y expuso solo las instrucciones escritas en caligrafía japonesa por el compositor Ishii Yanagitoshi. Con ello, Oko intentaba eliminar todo rastro de la mano de la artista. Ella no participa en la creación del cuadro, simplemente le pide a su esposo de ese tiempo, Ishii Yanagitoshi, este compositor japonés, que por favor escriba en caligrafía japonesa las instrucciones con las cuales se tendría que pintar este cuadro. O sea, el cuadro no está pintado, la artista no interviene físicamente más que únicamente conceptualmente. No hay quizá mayor representación de la idea de proceso escrita como tal, representada como tal en un cuadro. Estos procesos tienen muchas formas. La destrucción de la pieza es una de ellas. Y otra posible entendimiento de la noción de procesos es justamente la descripción de elementos geométricos, de series geométricas, como vemos aquí en el proyecto serial número 1 de Sol-Lewitt, ABCD de 1966, en el que es justamente la intención del artista, de Lewitt, es desaparecer como artista. Dice, el artista serial o el artista que construye series, dice, no intenta producir un objeto misterioso u hermoso, sino funciona únicamente como como un empleado, ¿no? Catalogando los resultados de sus ideas. Entonces, como tal, es pues simplemente la descripción geométrica de una serie. Veamos pues distintas progresiones seriales de elementos geométricos y como tal, él intenta decir que desaparece como artista simplemente catalogando elementos seriales. Y bueno, aquí otra descripción de Sol-Lewitt. Dice, las composiciones seriales son piezas de múltiples partes con cambios regulados. Las diferencias entre las partes son los temas de composición. El azar, el gusto o las formas recordadas de forma inconsciente no juegan ningún papel en el resultado. O sea, aquí no hay intuición, intenta simplemente describir el proceso. El artista serial no intenta producir un objeto bello o misterioso, sino que actúa meramente como un empleado administrativo que gestiona las cuentas de su oficina. La premisa que rige a esta serie es colocar una forma dentro de otra e incluir todas las variaciones más importantes bi y tridimensionales. Esto se hará de la forma más sucinta posible, usando las medidas mínimas. Por último, y con esto terminamos, la intención de este artista, de Oscar Boni, un artista argentino, en 1968 plantea la destrucción completa de la pieza, ¿no? Aquí como tal, lo único que hace es contratar una familia de un obrero para que se suba a un stand, ¿no? Y como tal, pues se expone la familia obrera como una pieza artística. Dice este texto sacado del libro de arte conceptual de Osborne, dice, Boni contrató a una familia obrera para que posara en una peana a modo de obra de arte durante el horario de visita de la exposición celebrada en el Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires en 1968 a cambio de una suma que duplicaba su salario habitual. A pesar de parecer una pieza bastante inocente, en realidad era una crítica pues a los ingresos, a la lucha de clases, a los ingresos del obrero, el hecho de que le pagaran el doble por estar aquí exponiéndose como pieza artística que de lo que ganaba él como trabajador, pues en realidad era una crítica política, económica, social de la sociedad contemporánea argentina en su época y pues fue una pieza que pues no duró demasiado, en realidad creo que no duró ni entre 3 días y una semana, las autoridades inmediatamente llegaron a clausurar el evento. Entonces, bueno, tan importante como eso fue, ¿no? Que justamente la crítica me parece que llegó a donde tenía que llegar y por lo tanto, pues la pieza artística como tal tuvo el efecto deseado. Bueno, pues gracias por su tiempo y atención.